Buenas tardes. Y efectivamente voy a procurar ceñirme a la media hora. Si son 20 minutos, mejor. O sea, no lo traigo escrito y, por lo tanto, podremos ajustar a lo mejor el tiempo de mejor manera. Bueno, efectivamente, a mí la primera impresión es estar un poco abrumado de dirigirme a un auditorio fundamentalmente de historiadores. Yo no soy efectivamente historiador y mi interés sobre las cartillas, o en general sobre toda la teoría del cuerpo humano, proviene casi de una doble actitud. Primero, como víctima, efectivamente, de esas cartillas. El propio Gombrich habla de la repercusión de este aprendizaje del dibujo en los vicios que va a adquirir el joven e incluso el genio. Habla precisamente en ese famoso libro de Arte e Ilusión de la patología del retrato de Rubens, porque había estudiado precisamente en la cartilla de Fialetti y en la de Crispin van der Paz, y hace efectivamente alusión a una serie de vicios que la propia figura de los hijos de Rubens están condicionadas por la manera de construir del propio Fialetti. Por lo tanto, habla también efectivamente de una importancia fundamental de esta literatura para la historia del arte. Y dice textualmente: no es mera paradoja el decir que la rareza de tales libros en nuestras bibliotecas es sintomática de su pasada importancia. Sencillamente se gastaban, manoseaban, desgarraban en talleres y estudios, e incluso los conservados están a menudo mal encuadernados e incompletos. Cuando yo leí esta frase, comenzó un poco mi interés sobre efectivamente esta literatura, y vi que la persecución a través de las bibliotecas fundamentales que podrían tener acogido esta literatura, como era la gran colección del conde Leopoldo Chicoñara, que se conserva en la Vaticana en Roma, poseía escasamente 19 ejemplares de toda la teoría de la figura humana, incluyendo anatomías artísticas, incluyendo fisonomías, incluyendo tratados de proporción. Mi desilusión al acudir a la Biblioteca del Congreso de Washington fue también tremenda, encontrarme con solo 6 textos que recogían la teoría de las proporciones humanas. Y así sucesivamente vi que la única posibilidad de llegar a un estudio de esta literatura era comenzar un rescate, y así comencé un poco mi propia colección. Ya digo que se ha presentado por mi anterior, por predecesor, don José Manuel Matilla, que ha presentado un poco la utilidad de estas cartillas, presentando prácticamente a los jóvenes a los que iba dirigido, y efectivamente así era, pero efectivamente también los grandes maestros conservaron ese aprendizaje del dibujo, como es el ejemplar que presento en pantalla para abrir mi presentación sobre el esquema de lo que va a ser después la cartilla de García Hidalgo, cartilla que, por supuesto, ha sido muy estudiada y en la que yo quisiera perseguir unas pequeñas fisuras que encuentro a lo mejor en estudios que me han precedido, y que ese es un poco el objetivo de esta presentación, muy breve, pero realmente presentarlo desde otro aspecto de los que ya ha sido estudiado. Lo que presentamos aquí es un manuscrito que no vamos ni muchísimo menos a estudiar ahora, pero sintetiza lo que era el aprendizaje del dibujo en la botega del propio Rubens. Es un manuscrito que copia la caligrafía, no precisamente esta, que es caligrafía del propio Rubens, sino la mayoría de todo ese... ¿qué ocurre? No. De todo este manuscrito pertenece a una copia realizada por Kellinus, y lo que de alguna manera recoge ese manuscrito es lo que el propio Rubens aprendió en su trayectoria por sus sucesivos viajes en Italia, para aprender también a dibujar. Sin embargo, la cartilla de
de García Hidalgo presenta una particularidad. O sea, no yo, y es mi teoría personal, creo que el número de ejemplares conservados es suficientemente alto como para indicar que, a pesar de que efectivamente desde el primer estudio de Rodríguez Moñino fue presentado con una gran rareza bibliográfica, lo cual ha significado unas altísimas cotizaciones después de ese estudio. Yo es una cartilla a la que personalmente le tengo mucha manía porque no la he podido comprar nunca, dadas las altísimas cotizaciones que han alcanzado, pero efectivamente es una cartilla que, según mi opinión, no llegó a su objetivo, que era la de efectivamente realizar ese aprendizaje de los jóvenes en el momento de su edición. Creo que es una cartilla que, en primer lugar, las intenciones del propio García Hidalgo comienzan a vislumbrar que quería hacer un curso de aprendizaje del dibujo hacia 1684. Las estampas están firmadas entre 1681 y 1693, las que están firmadas. Por lo tanto, comenzó realmente sin esa intención y, de hecho, existen en todo el ejemplar, que el que presentamos, por supuesto, pertenece a la biblioteca del Museo del Prado, y de la cual tiene la suerte de tener 4 ejemplares o 3 ejemplares, creo. Creo que efectivamente la discordancia de tamaños de plancha indica que efectivamente desde un primer momento no existía ese proyecto de realizar un auténtico tratado como termina realizándolo a lo largo de esos casi más de una década en la que están fechadas estos grabados. Digo que efectivamente esta cartilla tiene formatos muy diferentes de plancha, contiene niveles como grabador, o sea, pues de diferente irregularidad. O sea, aquí tenemos una plancha mal pulida, otras que, sin embargo, efectivamente indican un sabio conocimiento de las teorías del trazo de Abraham Bosch, o sea, como pueden ser en imágenes superiores de las academias. Pero, en definitiva, creo que es una cartilla que, sin embargo, tiene, si no cumple esa misión didáctica que sí cumple en la mayoría de las cartillas que se pretendían para ese fin, sí es una cartilla extraordinaria para estudiar el conocimiento o la convergencia de las teorías europeas en territorio español. Creo que ese es en estos momentos lo que me parece más interesante de desglosar de esta magnífica cartilla, que por supuesto es un extraordinario ejercicio y una extraordinaria pieza para la historia del grabado español. Esa es quizás un poco la diferencia con la que la quiero presentar, no precisamente con un objetivo, no con un objetivo didáctico, sino con un objetivo de un gran grabador español, casi en un momento en donde, como decía antes José Manuel Matilla, que el estado del grabado en el 17 español es de gran penuria, y de hecho grabadores como Crisóstomo Martínez, también valenciano, va a acudir a París, donde efectivamente las teorías del grabado estaban muy evolucionadas, donde las prensas permitían grandes ejercicios en grandes cobres, pero realmente, sin embargo, la cartilla de García Hidalgo permite una pieza maestra del grabado del siglo XVII español, como así lo certifican los estudiosos de la historia del grabado, como Juan Carrete. Creo que, en definitiva, lo que vamos a presentar muy brevemente también es esa serie de presencias de la teoría europea y que se presenta de alguna manera como un alarde
que el propio García Hidalgo pretende hacer. O sea, esta es quizás también mi opinión particular. La cartilla de este, muchas veces citado como fanfarrón, o sea, por Palomino, o sea, como un auténtico pintor que quería presumir de culto, pues efectivamente este es un ejercicio de presentarse como un gran conocedor de todas las teorías europeas. De hecho, el modelo que claramente recoge y que incluso él cita es el tratado o la cartilla del Art Dessinaire de Jean Cousin, una cartilla en xilografía muy tosca, pero que sin embargo es fascinante. La historia editorial de esta cartilla es increíble, o sea, tiene una presencia prolongadísima en toda la historia del arte europeo. O sea, es uno de esos fantasmas bibliográficos que no está bien situado, puesto que se confunde con el arte de la perspectiva de Jean Cousin, del padre, del viejo, y se suele citar como fecha de edición en algunos sitios 1565. No es así. Creo que el único ejemplar más antiguo que he localizado en la Bodleian es de 1595. Ya digo, esa confusión proviene de que efectivamente el padre, desde la última página de su tratado de perspectiva, cita que quiere realizar un tratado de la perspectiva del cuerpo humano, y efectivamente ahí puede proceder esa cita tan temprana de una cartilla. Por lo tanto, no es exactamente el modelo que va a prosperar de Fialetti, o sea, de planchas independientes, sino planchas con comentarios o xilografías con comentarios, que es de alguna manera la estructura que va a copiar García Hidalgo. García Hidalgo evidentemente comienza con esa primera página dedicada a la vez no a los elementos de Euclides, o sea, ya digo, los órdenes de cada ejemplar son muy dispares, o sea, no se encuentran numeradas. Van a alternar en la proyección algunas imágenes de Hidalgo y enseguida se reconocerán porque todas están firmadas pretenciosamente como por el don José García Hidalgo. El D se procede a toda la firma. Y ya digo que comienza efectivamente con la estructura de comenzar con los ojos. Hay muchos, como puede ser Benvenuto Cellini, que desaconsejaba esta práctica. En un breve discurso muy poco conocido habla de cómo poner delante una de las partes más significativas del rostro, más expresivas del rostro a un principiante, y hablaba que sería mejor comenzar por un hueso, por una tibia, en donde simplemente con dos paralelas, razona efectivamente comenzar a dibujar por el hueso, cosa que no ocurre en ninguna de las cartillas que conozco. Pero, sin embargo, ya digo que el comienzo de García Hidalgo es correcto, es por este elemento. También quiero ahondar un poco en la apreciación que hacía antes Matilla con respecto a la oreja. La oreja efectivamente es uno de los elementos de dibujo más reiterados, como de los elementos del comienzo, porque no se puede inventar, o sea, obliga a la atención, o sea, las diferentes curvas, no, así como un ojo tiene casi un resumen conceptual muy sencillo y todo aprendiz comienza a dibujar sin mirar el modelo. En cambio, en la oreja requiere una atención, las curvas son realmente complejas, y era uno de los buenos elementos del comienzo. Pero, sin embargo, en la cartilla de Hidalgo, inmediatamente los ojos se convierten en expresión. Es quizás una de las cosas más llamativas de la cartilla de Hidalgo, que estos elementos son inmediatamente se convierten en un tratado de fisonomía. Más que en un tratado de fisonomía, en un tratado de patonomía. O sea, la fisonomía era una ciencia muy conocida,
evidentemente desde los textos, el pseudo-Aristóteles o el Adamantius, estaban muy publicados, pero la patonomía, los efectos del alma o de los movimientos del alma sobre el rostro realmente proceden desde una fecha muy concreta. Son dos conferencias que realiza Le Brun en la Academia de Pintura de París. La primera conferencia es de 1668, en donde habla precisamente de todas las expresiones, donde confiere precisamente a las cejas el movimiento de las cejas como el movimiento más clave para identificar las pasiones, que como ya muchos habrán visto, o sea, los modelos que transmite Le Brun son modelos en donde va a través del rostro identificando cada una de esas pasiones que el propio Descartes había tipificado en un texto anterior. Pero el problema es que se me plantea es que efectivamente el discurso de Le Brun es un discurso que no se va a publicar hasta, va a tener una vigencia tremenda a partir de finales del 17. En 1693 Testelan va a ser la primera publicación de ese. Bueno, pasamos algunas de las imágenes. Este es el discurso de Testelan. El discurso de Le Brun parte de los rostros que dibuja en este propio cuadro, en La matanza de los inocentes, y de ahí va a sacar estas famosas caras que tipifican pues, la risa, el dolor, la envidia, etcétera, esas pasiones elementales. Pero, como ya digo, el problema y la gran avanzadilla que puede haber producido la cartilla de Hidalgo es que se antecede casi a las publicaciones de esta dirección de la fisonomía que hasta ese momento no era tratada con las reflexiones que incluye Le Brun en su primera conferencia. En su segunda conferencia, de 1671, sí es una conferencia más convencional, en donde va a ilustrar nada más que los paralelos del rostro con los animales, y precisamente esa era el tratamiento de la fisonomía que viene precedido por toda la literatura griega y toda la dirección que Giovanni Battista Porta había publicado desde Nápoles en 1585 y que prácticamente está muy vigente. Esa lección de la fisonomía animal está muy vigente por toda Europa. Sin embargo, creo que esta es una de las cosas que más me sorprenden de la cartilla de Hidalgo, que produce una sintonía con lo que Le Brun está diciendo en París, casi en fechas muy cercanas a las que, ya digo, que no pudo conocer o conoció muy tarde el propio Hidalgo, puesto que las primeras publicaciones de esos dibujos que ilustran la conferencia de Le Brun las va a realizar Leclerc con imágenes como esta en 1696. O estas, o sea, son imágenes que se van a divulgar muchísimo en las cartillas, pero son los dibujos que ilustra, o sea, como de la misma manera que estamos ilustrando esta conferencia con proyección, el propio Le Brun presentó unos dibujos que iba pasando y que constituyeron toda una iconografía que a partir de estos tres artistas, de Testelan, Leclerc y Picard, que publicará en 1698, pues va a constituir toda la dirección nueva de la patonomía, antes que la fisonomía, un aspecto de forma, mientras que la nueva dirección que incluye Le Brun en la teoría europea es de una línea absolutamente novedosa, y ya digo que puede estar de alguna manera presentada de forma inconsciente o como idea de época por la propia cartilla de Hidalgo. Efectivamente, estas bocas, estos elementos que los trabaja ya no como otros autores de cartillas, sino las trabaja como elementos expresivos. Evidentemente, la referencia más cercana es la de Rivera,
Rivera, o sea, efectivamente se había publicado, aunque es un proyecto que el propio Rivera tiene como de forma de autor, y ese es uno también de los objetivos de las cartillas. O sea, las cartillas tienen la intención del pintor de difundir su estilo. Es la estrategia, es una de las grandes estrategias que van a seguir, por ejemplo, los herederos de Rubens. Los herederos de Rubens publicarán de mano de Pontius, o sea, una cartilla muy rara, no la he presentado, pero realmente es una cartilla que su objetivo más que enseñar a dibujar era contaminar de estilo a una generación. O sea, efectivamente eso es lo que se producía. Yo hablaba de presentarme aquí como víctima porque efectivamente muchos de mis vicios como escultor proceden de haber estudiado en determinadas cartillas anatómicas, la de Riemer, por ejemplo, una que preciosa, publicada en facsímil por la editorial Dover. O sea, son gestos que acabas asumiendo y que hasta que eres consciente de ellos no te desprendes después de muchísimo tiempo. Digo que todos estos elementos que la cartilla de Hidalgo presenta, que en otras cartillas se presentan como elementos de la figura, los está tratando Hidalgo como una fisonomía en ciernes. O sea, habla de las fisonomías patológicas, de la vejez, de la monstruosidad, que es la de Rivera. O sea, el ejemplar que estamos viendo es un ejemplar muy extraño, vamos, es a través de la versión francesa, pero son pruebas de estado, están estampadas todas en la misma. De la misma manera, quería tratar el tema de la mano. La mano realmente como elemento complejo de dibujo es un instrumento que también se acaba convirtiendo en un instrumento de gesto, en todo un tratado de la gesticulación, tratados que van a ser motivo de cursos superiores y de cursos muy elaborados que no aparecerán casi hasta el XIX. Los gestos de la mano, los gestos monográficos de la mano, pero aquí, de alguna manera, Hidalgo hace casi una catalogación, efectivamente, de gestos muy ligados a la fisiología del dibujante, o sea, puestos que proceden de los modelos que los hermanos Carracci habían utilizado para enseñar a dibujar, y es casi un tipo de mano que se reproduce muy sistemáticamente a partir de esta presencia de los Carracci. Las ediciones de los modelos de Carracci son numerosísimas. Está también el problema difícil de solucionar si la de Fialetti es la primera cartilla, puesto que la de los modelos de dibujo que daban a sus alumnos en la Academia di Caminanti en Florencia, los Carracci, se pasan a estampa muy rápido. Hay un ejemplar en la Biblioteca Nacional de la que hay una estampa en 1595, fechada en 1595, por lo tanto ya puede ser anterior a la de Carracci, pero bueno, el tema es que efectivamente uno de los modelos de estas estampas de los Carracci hablan también de esa fisiología, de esos movimientos expresivos de la mano. Esta es una lámina que pudo sugerir evidentemente ese efecto de ir a más, o de pretender ser superior, que tenía, como ya digo, en el espíritu de demostrar a través de esta cartilla García Hidalgo su superioridad, incluso con lo que ya estaba hecho. Pues bueno, pues yo también sé y pongo encima todos los trastes que efectivamente he cogido de muchos de los tratados de música que ocurren, que se publican en España. Siguiendo un poco con la idea de cómo Hidalgo convierte estos elementos de una cartilla normal en algo más,
creo que también los movimientos de la cabeza, la fisiología de los movimientos de la cabeza que tanto va a estudiar Sanguigny. Sanguigny es un pintor francamente desconocido, pero que sin embargo está en la historia por haber creado, por haber hecho esta cartilla. O sea, realmente se produce un poco ese efecto de la gran difusión que tienen estas cartillas, de la gran contaminación que producen estas cartillas, y eso va a ocurrir en el XIX de pintores mediocres que sin embargo influyen profundamente en todo el siglo, como es Julian. Julian en el siglo XIX, a través de la litografía, va realmente a contaminar a toda Europa, incluso América, y sin embargo su pintura prácticamente no es modélica, pero sin embargo la presencia en cartillas y el gran negocio editorial que monta, o sea, acaba contaminando a muchísimos de los grandes pintores. Por eso digo que Julian Sanguigny es otro de esos presentes de forma en el trasfondo de esta cartilla de Hidalgo. También la fisiología del cuerpo humano, que es uno de los temas que está tratado en esta lámina, en la que de forma muy elusiva está presente el tratado de Leonardo. O sea, vemos que están prácticamente los mismos elementos de ponderación, pero del cuerpo humano con los que ilustrará después Poussin el tratado de Leonardo a través de ese códice de Melzi, pero realmente la fisiología no solo la para ahí, el momento de cómo inscribir el cuerpo humano con todos sus movimientos posibles, procede claramente de otros tratados. La culta filosofía de Agripa habla también un poco de circunscripciones de la figura, unas elucubraciones muy complejas y muy alejadas a lo mejor de la realidad, pero sí son cánones que estaban un poco explicitados en el libro tercero de Vitruvio, al circunscribir al cuerpo humano al cuadrado y al círculo. También el tema de la fisiología o de los movimientos del cuerpo humano le lleva a Hidalgo a hablar de los escorzos, lo cual toma literalmente de Cousin. Estas refunde varias de las láminas de Cousin. Como ya decimos, la cartilla de Cousin, que se publicará en 1595, según creo, sigue con los mismos tacos estando presente hasta el siglo XIX, hasta 1880 y tantos. Se siguen publicando, hay como 30 y pico, tengo censadas, ediciones de Cousin. Sin embargo, a pesar de tener esas 30 y pico ediciones, se conservan poquísimos ejemplares. O sea, yo tengo la suerte en mi colección de tener, me parece que en este momento 12, no creo que hayan más localizado más ejemplares de allá me parece que son 26 o algo así, pero por eso digo que es una de esas cartillas que efectivamente tiene una presencia tremenda en todo este aprendizaje y en todo este proceso de contaminación, que es lo que más me parece importante en la esencia de las cartillas. La otra fase de estudio de Hidalgo es la anatomía, evidentemente parte también de Cousin. O sea, los reflejos o las anatomías que estaban editadas para artistas hasta este momento, hay momentos que no pasa y aquí está parada. ¿Qué ocurre? Bueno, digo que realmente las anatomías de repente ha empezado a pasar, pero sin proyectar. Las anatomías tenían una base fundamentalmente en las anatomías médicas que no estaban más que, trato de pasar sí, bueno, ahí estamos.
ya digo que la iconografía a la que acude Hidalgo, pues pasa para adelante o para atrás, indistintamente. O sea, no lo entiendo porque toco... vamos a ver. ¿No? Me estoy apurando porque estamos llegando a los 25 minutos y nos quedan 5 más. No, espera, sigo atrás. Bueno, como ya digo, la iconografía anatómica a la que acude García Hidalgo es fundamentalmente, bueno, así vamos más rápido, ¿no? A la que acude es a la cita exclusivamente de Cousin, puesto que había muy pocas anatomías artísticas hasta ese momento. Esta es una grandísima anatomía médica, pero realizada por Gerard Delahairés. Los dibujos son de Gerard Delahairés, pero la anatomía está firmada por Bidlo. Bueno, pues pasamos así rápidamente, o sea, porque es que... Bueno, ahora ya sé que no se para. Yo como no estoy con mi Max, no me... Bueno, insisto que las referencias a las que acude García Hidalgo son referencias... No sé qué es lo que está pasando. Es que da indistintamente para adelante como para atrás. Bueno, me permití 5 minutos, ¿no? Después de... ¿Esta, por ejemplo? ¿A partir de cuál? A partir de ahí, bueno, un poco más adelante. Vale. Un poco... No, espera. Pues lo hacemos así, ¿no? Ahí, a partir de ahí. Podría haber puesto yo mi Mac y lo había hecho antes. Es que reconozco que todavía los formatos de un sitio y otro, o sea, al final no, si no montas tu Mac no es posible. Bueno, digo que entrando en los dos últimos, puesto que la estructura de alguna manera de la cartilla de Hidalgo es una estructura compleja, una estructura casi de curso superior. O sea, no se para en los elementos, o sea, pretende llegar al último término de la formación del artista, que son las academias, o el dibujo del vivo, y pasa incluso anteriormente, o sea, por la anatomía, pasa, ya digo, por esas lecciones, convierte en lecciones de fisonomía las lecciones de los elementos. La proporción ineludiblemente la tiene que tratar, la trata también de formas bastante personales, o sea, el módulo, por ejemplo, del pie es un módulo que francamente no estaba de moda, o sea, realmente la división tripartita, por ejemplo, que veíamos antes, era el módulo de la nariz, el módulo de la palma de la mano, el módulo de la cabeza, etcétera. En este Vitruvio de Rusconi aparece efectivamente un ejemplo de un módulo del pie, pero realmente ya digo que los ecos de los tratados de proporción son muy que consulta, evidentemente acaban siendo los 4 textos que ocurrían en ese momento, que circulaban en ese momento. En España el primer Vitruvio traducido al español es el de Urrea, en Alcalá de Henares, incluso tratados de proporción tan monográficos como el de Durero no tiene eco en España sino a través de Arfe. Yo concretamente tengo en mi colección una traducción al español efectivamente casi contemporánea del siglo XVI, lo cual quiere decir que efectivamente estaba incluso preparada para imprenta, o sea, esas teorías estaban bien conocidas en España. Y por último, digo que el complejo orden de esta cartilla termina por referirse al dibujo de estatua,
para ello, los dos textos de referencia del momento es el Perrier, texto que muchos conocerán, incluso por la utilización que hace Velázquez para hacer esa selección de compra de los vaciados en Roma, utilizará precisamente esta colección de grabados de Perrier. Incluso en esa presentación de 3 vistas en el Tratado de Perrier, la utiliza en varias estampas, como en esta, García Hidalgo. También podemos encontrar a otro tema, como es ya el último paso de la cartilla o el curso superior al que tiene que llegar el usuario de esta cartilla, que es el vivo. O sea, las academias realmente no tienen muchos precedentes en estampas de academias, sino es a partir de esta de Leclerc, de 1673, en donde, ya digo, que publica, a partir de ese momento se publicarán cursos superiores referidos exclusivamente a las academias. Y por último, sí que de verdad, por lo último, o sea, un paso más que da y de gran actualidad en el tratamiento de la perspectiva del cuerpo humano, García Hidalgo, es el tratamiento de la anamorfosis. O sea, no es efectivamente el tratamiento de los escorzos que hacía Cousin, de los escorzos del cuerpo, sino los escorzos de la pintura. Realmente el paso y las fuentes evidentes del tratamiento de la anamorfosis para García Hidalgo en este momento son muy claros. Nicerón publica en la perspectiva curiosa en 1638, pero también Caramuel, en su Tratado de la Arquitectura Recta y Oblicua, hará un despliegue de los usos que para el arquitecto va a tener la anamorfosis, en definitiva la restitución que produce la percepción es un ingrediente clave para el proyecto del arquitecto, y así lo entienden casi los grandes arquitectos del barroco. Existen varios tratados, el que es paradigmático es el de Ferdinando Galli-Viviena, la arquitectura construida por la perspectiva y reducida por construida por la geometría y reducida por la perspectiva. Es prácticamente un título, no es correctamente así, pero prácticamente el lema de ese título parece todo un manifiesto de cómo se debe proyectar el arquitecto, pensando en cómo se ha de contemplar. Pues este es un tema que está muy presente tanto en la teoría arquitectónica de finales del XVII, como de la misma manera que se hace eco estas son imágenes de San Juan en Patmos, en la anamorfosis que presenta Nicerón. Huret, del que hemos visto algunas imágenes antes, también publica un texto de la óptica de la portraiture y peinture de 1670, y son, ya digo, un encauzamiento de esas preocupaciones de las que también Hidalgo se hace eco, pues también con cierta novedad, pero también de forma pretenciosa, haciendo una aplicación de las pinturas a soportes arquitectónicos, de cómo pintar en una esquina un Cristo, que no creo que se vaya a pintar muchas veces así, pero bueno, o cómo pintarlo dentro de un nicho, etcétera. Hace en definitiva siempre un tour de force de ser más que los europeos, y eso es lo que me parece que es una de las particularidades por las que concluyo que para mí esta cartilla es casi ese exhibicionismo del propio saber del pintor, que una dirección a jóvenes principiantes en el dibujo. Muchas gracias.